¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo sería México actualmente si no contáramos con la gran red ferroviaria que nos permite conectar las principales regiones económicas de México con países fronterizos? Las grandes edificaciones como el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal, que fungen como un ícono de la cultura mexicana y que marcaron el comienzo de la modernización de México, así como también las primeras universidades que marcaron el comienzo de la era científica en nuestro país, pues todo esto surgió hace muchos años atrás, en la época mejor conocida como el Porfiriato. Al reelegirse el presidente Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz decidió rebelarse militarmente contra él. Díaz gozaba de gran prestigio militar y de renombre en los círculos políticos de su país. Su triunfo fue con el Plan de Tuxtepec, ya que lo llevó a la presidencia de México para gobernar. En 1877 inicia oficialmente el Porfiriato, dando como resultado la modernización de la industria mexicana y el desarrollo de los mercados de capital, bienes y trabajo. Cambió el artículo 78 de la Constitución, en el que mencionaba que el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre y durará 4 años, no pudiendo ser reelecto nuevamente hasta que haya pasado igual periodo después de haber cesado sus funciones. Finalizó su presidencia y entró al poder su amigo Manuel González con políticas porfiristas. En su gobierno fue la creación del Banco Nacional de México y la Lotería Nacional, así como también destacó la modernización del comercio y minería. Sin embargo, tuvo muchos conflictos políticos, lo que causó su desprestigio y el fácil regreso de Díaz al poder. Los aspectos económicos del Porfiriato que se destacan son: en 1878 México es reconocido como país por Estados Unidos por el intercambio comercial que empezó a tener. Las actividades de gran importancia fueron la minería y la agricultura. En 1893 finaliza la deuda que se tenía con Estados Unidos y a su vez se destaca la brecha que existe entre pobres y ricos, una contradicción del desarrollo. En el ámbito social destaca la tolerancia religiosa, no se deroga ni se aplica ningún artículo, existe una paz orgánica. Hay un progreso en las ciudades pero a costa de las zonas más pobres, se crea una injusticia social. Y por último, en 1893 se establece una educación laica, gratuita y obligatoria. En el ámbito político destacó el grupo de científicos, gente adulta muy preparada, por lo que los jóvenes con vocación no podían entrar al gobierno. La creación del periódico imparcial pero controlado por el gobierno y el reeleccionismo generalizado. Tantos años en el poder Díaz que ya su imagen iba deteriorándose cada vez más, como las huelgas de los trabajadores por mejores condiciones laborales, la posesión de tierras manejadas por extranjeros y el no tener más avance en el país por el poder oligárquico que se tenía. Todo esto culminó con la Revolución Mexicana. El Porfiriato fue una época que representó tanto aspectos positivos como negativos. Esta época histórica representó el inicio del proceso de industrialización y comercialización que guiará a nuestro país hacia una sobresaliente estabilidad económica y al mismo tiempo fue la cuna para la creación de una serie de instituciones y edificaciones que actualmente persisten en nuestro país y que forman parte de nuestra gran identidad cultural. Algunas de ellas son: Edificio Boker, inaugurado en 1900, sede de negocios más importantes durante la época, hoy edificio con locales diversos. En la esquina de Madero del centro capitalino se encontraba en 1903 la joyería Esmeralda, hoy en día Mixo. En 1982, en la calle de Tacuba, se encontraba la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, hoy el Museo de Artes Nacional. El 17 de febrero de 1907, el presidente Porfirio Díaz fundó el Palacio Postal, también conocido como la Quinta Casa de Correos, hoy en día como Correos de México. Uno de los importantes es el Palacio de Bellas Artes. Su construcción fue encargada por el presidente Díaz al final de su mandato, con motivo de la celebración del Centenario de México. En la actualidad es la casa máxima de la expresión de la cultura y el centro más importante del país dedicado a todas las manifestaciones de las bellas artes. En 1902 se fundaron la colonia Roma y Condesa. Hoy en día destacan estas colonias por la diversidad gastronómica y el ambiente que se vive. Asimismo, en el Paseo de la Reforma llegaron 3 monumentos que actualmente podemos apreciar. El Monumento a Cuauhtémoc fue inaugurado en 1887, altamente promovido por el gobierno de Porfirio Díaz. El Monumento de Cristóbal Colón fue inaugurado en 1877 y fue la primera glorieta del Paseo de Reforma. El Monumento a la Independencia, conocido popularmente como El Ángel, inaugurado en 1910 para conmemorar el centenario de la independencia.
Es uno de los monumentos más emblemáticos de la urbe y ha usado actualmente como ícono cultural de la Ciudad de México y lugar de festejos. Pues bien, todas estas edificaciones e infraestructuras que se mencionaron constituyen tan solo algunos ejemplos de las contribuciones generadas durante el Porfiriato y cuyos efectos aún persisten en la actualidad. Entonces, sin los antecedentes porfiristas, México en la actualidad no sería tan competitivo en el desempeño de actividades logísticas, que han sido la consecuencia de la creciente actividad comercial, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Si no contáramos con la gran red ferroviaria actual que atraviesa toda la República Mexicana, las empresas no serían capaces de transportar de forma rápida y a menor costo sus respectivas mercancías a sus diversos destinos. Tal vez, nuestra ciudad capitalina no sería tan atractiva y concurrida como lo es actualmente, por muchos turistas nacionales y extranjeros que deciden pasar un fin de semana a través de las calles históricas de nuestra ciudad, y probablemente México no se enorgullecería por ser la cuna de jóvenes científicos mexicanos que se han formado en universidades mexicanas y que han sido autores de diferentes invenciones que han contribuido al desarrollo actual.